tardes, estamos con el licenciado Benito Mirón Lince, quien es secretario del Trabajo y Fomento al Empleo en el Distrito Federal. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos y a la orden, como siempre. Quiero hablarle, señor secretario, como una ama de casa, como una persona que vive en esta ciudad. Bueno, y al vivir nosotros en esta ciudad hemos visto que se vuelve uno un poco como un víctima para que le den bocadillos todos, mordisquitos, ¿no? En cuanto a que tiene uno que pagar el gas, el teléfono, los servicios, y van subiendo de precios. Entonces se ve uno obligado a pagar todo esto porque no puede uno hacer nada al respecto, ¿no? Entonces un ejemplo, nosotros, bueno, una cosa muy clara es el gasto, que nos decía en su conferencia que perdió el valor el 8% aquí en la Ciudad de México, y bueno, pues se siente en la realidad bastante fuerte. Por ejemplo, otro detalle que nos ha pasado a nosotros es que teníamos un coche y pues es tenencias, es verificaciones, la gasolina va subiendo, etcétera, hasta el punto que llegamos que es a la conclusión de que pues es un error usar el coche en la Ciudad de México. Y después pues nos enfrentamos entonces a lo que es el metro, ¿no? Y los transportes públicos. Entonces, por ejemplo, en el metro también hay demasiada gente. El metro ahorita lo hemos sentido últimamente que está descuidado, que es insuficiente. Bueno, también el metrobús es tremendamente insuficiente. La gente está apretadísima bueno, por ejemplo, han sacado esto de dividir a los hombres y las mujeres, que pensamos que es bueno, se pierde educación, es como una especie de segregación, ¿no? En que ya nos desacostumbramos a estar juntos y realmente lo que se requiere es más transporte, más carros, ¿no? ¿Qué opina usted de esto? Sí, bueno, tenemos que empezar reconociendo que hay una situación complicada en términos económicos, que hay un proyecto del gobierno federal que no responde a los intereses y a las necesidades de la gente, de la mayoría de la gente, que es un proyecto que se ha convertido, diría yo, en una fábrica de desempleo y falta de oportunidades para elevar el nivel de vida en general, ¿no? De la mayoría de las personas, que ha equivocado muchas estrategias, no solo en términos de la economía, de la generación de empleo, sino de la seguridad pública, que hay una guerra iniciada pues contra la delincuencia organizada, que creo que no está siendo conducida como debería de ser y que nos está produciendo una cantidad importantísima de gente que ha perdido la vida y gente inocente, no mucha de ella. Entonces hay una descomposición social, diría yo, más acentuada en los últimos 4 o 5 años de la actual administración federal, y eso no nos deja exentos a las entidades federativas. Quiero recordarte que los principales instrumentos de política económica y de política laboral pues los lleva el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda. Entonces, cuando esto no funciona, evidentemente se causa un daño, o cuando no funciona como debe funcionar, se causa un daño a las entidades federativas y tenemos que ir pagando las consecuencias todos. Ahora bien, no obstante ello, en el Distrito Federal se han hecho y se están haciendo grandes esfuerzos en casi 14 años ya que llevamos de gobiernos perredistas, con todo esto que tú describes, que estoy totalmente de acuerdo y que es cierto que tenemos muchas cosas todavía pendientes que resolver. También hay que señalar que todos estos índices negativos para una sociedad se han logrado paliar y son mucho menos en el Distrito Federal que a nivel federal y que en la mayoría de los estados de la República. Simplemente ahora vemos que muchas empresas se están viniendo al Distrito Federal porque ya no pueden estar
en sus lugares de orígenes, motivados por toda esta ola de violencia y de crímenes, insisto, de esta guerra mal conducida, ¿no?, por el gobierno federal. Eso también nos exige a nosotros más, porque esta situación de que mal que bien, pero no podemos decir que hay los niveles de violencia y de conflictividad que hay en muchos estados de la República, en el Distrito Federal. Entonces, este factor, de alguna manera el de la seguridad, y el factor de los programas sociales, por ejemplo, que es una ciudad inédita, le llamo yo, por 40,000 millones de pesos, mencionaba yo en una charla hace unos momentos. 40,000 millones de pesos se van a programas sociales de un presupuesto de cerca de 140,000 millones, o sea, eso no se hace en ningún lado. Eso también atrae gente, esa es una realidad. Los servicios, bueno, pues siempre se está tratando de avanzar en prestarse de la mejor manera. Sí tenemos problemas de transporte, por supuesto, somos casi 9 millones de habitantes, sin contar a la zona conurbada de Defeños. Somos, en números redondos, 9 millones de habitantes, pero diariamente son entre 4 y 5 millones más que se agregan a la ciudad y que circulan, entran y salen diario, y que finalmente tú tienes que prestar los servicios a 13, a 14 millones de personas diario, ¿no? Entonces, eso te hace que asuntos como el que señalabas, el metro, el transporte público, pues sí, tenga sus dificultades para funcionar. Sin embargo, también es la entidad federativa que más obra está haciendo, se ha hecho mucha obra, con todas las molestias que esto causa a la ciudadanía. Es normal, pero yo creo que es necesaria, porque además te reactiva la economía, genera empleo, no el empleo que nosotros quisiéramos, el permanente, etcétera, pero finalmente te motiva varias ramas de la industria, el mercado interno, da posibilidades a la gente. Entonces esto ha creado un clima yo digo que de mayor tranquilidad que en el resto del país, y hay que seguir batallando pues con estos problemas, con el transporte. Hay que seguir haciendo metro. Ahí está la línea 2 del metro, que va a costar alrededor de 25,000 millones de pesos, no es algo, creo que es una obra importante. Se podrá estar de acuerdo o no, ¿verdad?, con ella por las cuestiones de las molestias y demás, pero la realidad es que en términos de economía, en términos de empleo y de transporte, yo creo que es una obra muy importante, y todo lo que vemos en la ciudad, por todos lados, ¿no? Entonces, tenemos que estar en la lucha diaria. Ese es el objetivo del gobierno democrático del licenciado Marcelo Ebrard, y vamos a estar atacando cada quien en su ámbito, y también de manera coordinada todos estos problemas sociales, ¿no? Hay un castigo en términos de presupuesto federal hacia la Ciudad de México por ser diferente el partido que la gobierna, por ser un lugar de izquierda. Y bueno, también, por ejemplo, se concesiona entonces el Metrobús, y vemos, bueno, también sobre el metro, por ejemplo, se ven las luces apagadas, se ha quitado la señalización, ya se ve descuidado y se ve uno despistado, no sabe uno dónde bajarse o qué estación sigue, porque a veces ya no están los letreros. Entonces, nos pasamos al Metrobús. No sé qué opina también de las concesiones, pero ahí vemos, por ejemplo, que el Metrobús en las terminales iniciales se espera hasta que se llene de gente, y en vez de tener un horario preestablecido, entonces vemos como que también es el negocio, la ganancia lo que impera, y no tanto que se le dé un servicio adecuado. Vemos también que hay demasiadas personas ahí. Yo creo que el mismo camión no está diseñado para eso, y se ve inseguro el que esté lleno hasta el gorro de gente. Debe tener, me imagino, que un límite por seguridad, y en caso de un accidente, ¿qué es lo que puede pasar? Entonces, al dar concesiones, ¿cómo se controla esto, que haya calidad en el servicio? No, mira, el asunto de la obra es muy complicado. Tú señalabas primeramente un asunto que a mi juicio es clave, es fundamental. Mucho de la obra, mucho del metro, por ejemplo, se hace con
con deuda, ¿no? Adquiriendo deuda, autorización de la deuda, y también con presupuesto que destina la Cámara de Diputados, obviamente a través de la Secretaría de Hacienda. Entonces, dos factores. Uno, es real que por razones políticas tienes problemas para recibir en tiempo los presupuestos. Entonces eso te detiene todo, y estamos hablando de grandes obras. Te eleva costos, la molestia para la ciudadanía es mayor, etcétera, etcétera. Trae muchas implicaciones, ¿no? Entonces ese es un factor importante. Dos, que la asignación de los recursos federales se toma con criterios poblacionales. Entonces te decía que si el Distrito Federal va sobre 9 millones y realmente da servicio a 13 millones, entonces de ahí estás en plena desventaja también. Se ha venido retrasando permanentemente los ingresos federales, y efectivamente en muchos de los casos esto se acrecenta en los tiempos electorales, obviamente, ¿no? Por lo demás, yo respeto tu opinión en cuanto a lo que señalas del metro y del Metrobús, pero yo tengo la convicción de que en términos generales sí son un buen servicio, pero además es un servicio baratísimo en comparación de lo que cuesta en cualquier otro estado de la República. No lejos, vas a la zona conurbada, al propio Estado de México, te cuesta 3-4 veces más el transporte, y no digas en Nuevo León, en Veracruz, donde quieras, ¿no? El transporte realmente es un transporte muy barato en el Distrito Federal. Se da servicio a muchísima gente, millones y millones de viajes diarios a través de estas dos formas de transporte. Siempre va a haber problemas, siempre vamos a tener deficiencias, pero hay toda la voluntad de seguir adelante e irlas resolviendo. El Metrobús a mí me parece, insisto, también con toda la problemática, nada es blanco y negro en esta vida, ¿no? Pero con todo y eso, el Metrobús a mí me parece que ha sido uno de los grandes aciertos del gobierno de Marcelo Ebrard. Transporta un número muy importante de personas, y además tiene una frecuencia permanente. O sea, tú te paras en la ruta del Metrobús y los ves pasar, no sé, cada 2-3 minutos, etcétera. Que van llenos, pues sí, porque insisto, somos casi 9 millones de habitantes en la Ciudad de México, entonces muy difícil que hoy por hoy tengamos resuelto un problema de ese nivel, pero se está trabajando en esas vías. Lo de la privatización o concesiones, mejor dicho, pues es relativo, porque también se puede estar de acuerdo o no, pero tenemos que entender que la obra es muy cara y que el gobierno, difícilmente un gobierno tiene capacidad para por sí solo, sin iniciativa privada, puede hacer obras de estas magnitudes como las que se hacen en el Distrito Federal. Pero también quiero decirte que dentro de estas concesiones en el Metrobús hay incorporadas empresas de trabajadores, y obviamente también empresas privadas, ¿no? Pero hay de todo. Yo creo que perdón, el fondo pues es atender el problema del transporte de la mejor manera posible y dar los mejores resultados a la ciudadanía. Yo creo que ahí vamos, ¿no? En 14 años creo que sí se ha cambiado el rostro de esta ciudad. Se han hecho cosas muy importantes, pero que evidentemente hay que avanzar mucho más. Se ven grandes avances sociales y todo. Y bueno, un poco sobre el metro, por ejemplo, para evitar esos costos tan altos, yo veo que se utiliza tecnología extranjera, y a veces ni siquiera es de la mejor, de la más moderna. Por decir algo, al depositar el dinero en la tarjeta tiene uno que esperar, y si saca uno la tarjeta antes se queda el dinero ahí, y pues sí lo puede uno reclamar, pero realmente son 5 pesos que no va uno a hacer grandes esfuerzos por ello. Y también el hecho de que se tarde, etcétera, y todo esto utilizando tecnología mexicana, ¿no se bajarían los costos? No, bueno, lo que pasa es que yo sí soy partidario, te digo, en términos generales, de que hay que trabajar por la protección del mercado interno. Eso
yo no tengo duda, yo no soy partidario en términos generales de las privatizaciones, de ninguna manera, sobre todo en las cuestiones fundamentales que deben de estar a cargo del Estado. Eso para mí es algo muy importante, que sí tenemos que proteger nuestro mercado interno en el país y tenemos que proteger nuestro mercado interno de la ciudad también. Entonces hay que ir esencialmente por los productores nacionales, sin duda alguna. Ahora, yo te digo con toda honestidad, bueno, no soy técnico en la materia, pero ante igualdad de circunstancias no tengo la menor duda que hay que fomentar la industria nacional, sin duda. Ahora, que en estos sistemas, sistemas modernos, vamos a decir, esta tecnología que se requiere cada vez más modernizada, pues no todo lo tenemos en México. Es el caso de que, bueno, están llegando ya los primeros vagones del metro, ¿no? Que no son nuestros, porque pues aquí no se tiene la tecnología, ¿no? para hacerlos todavía, pero aspiramos a eso, sin duda. Vamos por el mercado interno, más allá de que ya en cuestiones muy especializadas, como es el caso del metro en particular, pues se tenga que recurrir a otras instancias también. El metro, bueno, cuando inició el metro, ahí hay agüita, cuando inició el metro fue Francia la que se hizo un proyecto por transferencia de tecnología, y eventualmente empezamos a fabricar aquí en México los carros del metro. Entonces, ¿cuál es la razón de regresar a los carros importados? Mira, yo supongo que lo que está en el fondo es pues un mejor servicio y evidentemente, con toda franqueza te lo digo, no creo que estemos al nivel de desarrollo tecnológico de sus países, ¿no? Entonces hay que cuidar fundamentalmente que el servicio sea lo mejor posible para la ciudadanía. No soy un experto, ¿no? Sin duda alguna, yo no conozco, con toda franqueza te lo digo, las posibilidades de esta parte tecnológica en concreto en relación al metro, pero yo pienso que si se hizo este acuerdo ahora con Francia, pues es porque es lo que más conviene para el desarrollo de este medio de transporte, ¿no? Bueno, yo siento un poco que es la tendencia mundial el estar, los países desarrollados compran tecnología, compran productos y se endeudan, y eso va en detrimento a la larga de los propios países en vías de desarrollo, que quedan endeudados. Sin duda alguna, la desgracia de los países en desarrollo es que vendemos mucha materia prima y no le damos valor agregado. No te vayas lejos, el petróleo no es una palanca de desarrollo para nuestro país. O sea, vendes el crudo así como va y te lo regresan en otras cosas, en otros productos con valor agregado. La economía de libre mercado es un mito para los países desarrollados. Ellos no la practican, ¿no es cierto? Ellos protegen sus mercados internos. Estados Unidos va a la cabeza del proteccionismo de su economía. Hacia afuera te manejan todo lo contrario, y se vive el libre mercado, pero pues no lo aplican. Entonces eso ha hecho que estemos retrasados, pero muchos años en desarrollo tecnológico, ¿no? Sin duda alguna. Entonces habría que cambiar todo esto, pero esto te decía hace un momento que los principales instrumentos de política económica están en un proyecto federal. Por eso nosotros estamos planteando que se requiere la transformación, ir por un nuevo proyecto de país donde efectivamente constituya en particular al petróleo como palanca de desarrollo del país, donde se construyan las grandes refinerías que se hacen falta, donde se le dé valor agregado no solo a ese producto, sino a muchos productos más, donde protejamos nuestro mercado interno, donde elevemos el poder de consumo de la gente, se eleven los salarios, se socialice la plusvalía que se vaya generando con todo esto, y estemos en posibilidades de algún día llegar a la altura que están los países desarrollados, ¿no? Pero en esto no hay duda, pues eso tiene que ser el nuevo proyecto de país. Pero ya volviendo a lo concreto y del metro, bueno, en este momento sí, insisto, yo no creo que sea simplemente por no adquirir esa parte aquí en el país, ¿no? Yo creo que
Pues sí, esa es una realidad, ¿no? Pero vamos, es un asunto muy en particular, el asunto del metro. Pero en términos del planteamiento político no hay de otra, hay que desarrollarte, hay que proteger tu mercado interno y hay que consumir lo que aquí hacemos, no hay de otra. Por ejemplo, en cuanto al tren suburbano, que bueno, ya tiene años que se hizo, pero de todas maneras es una concesión española, sucede lo mismo. Construir un tren no es una gran tecnología y se hizo todo con tecnología extranjera. Pues sí, no, yo te digo, insisto, en todos debemos de desarrollar la tecnología propia, no hay vuelta de hoja, pero tampoco, evidentemente, mientras estas cosas no cambien, con el actual modelo económico eso no lo vas a poder hacer. O sea, no tienes ninguna posibilidad de competir no solo en términos de desarrollo tecnológico, sino en términos de desarrollo humano y social, no puedes hacerlo. Entonces tú como gobierno pues tienes una responsabilidad y dices, bueno, mientras esto sea así, pues yo tengo que buscar solucionar un problema en particular, ¿no? Como este que señalas, o el metro, el metrobús, lo que quieras, ¿no? Hay muchas cosas pues que no deberíamos estar importando, sin duda alguna, yo no tengo la menor duda de eso, pero sí se requiere una transformación del modelo. O sea, no es un asunto de una decisión así de un gobierno, ¿no? La decisión de un gobierno tiene que ser transformadora en términos generales. O sea, vamos a cambiar esta forma de conducir la economía, la distribución de la riqueza, el desarrollo tecnológico. Un país que no invierte a la altura de lo que invierten los países desarrollados en desarrollo tecnológico. Mira, el nivel de desempleo, la tasa de desempleo en México es 2 puntos más alta en la gente que tiene más desarrollado su nivel académico. O sea, si quieres, es más fácil que consigas trabajo si tienes solo primaria que si tienes preparatoria y no sé, que si tienes un título, ¿no? Una carrera profesional. Ahí ves tú las incongruencias de todo esto. Entonces, ¿cómo vas a tener desarrollo tecnológico para satisfacer ya las necesidades concretas de los programas que vayas a enarbolar? Entonces, nosotros sí de alguna manera estamos ahí entre la espada y la pared, donde representamos un gobierno democrático progresista en la ciudad, pero que tenemos muchas limitantes porque a nivel nacional hay un gobierno todo lo contrario, ¿no? Que gobierna solo para arriba, que no le interesa su mercado interno, la mayoría de la gente, que basa su planteamiento en el apoyo a los grandes capitales, a la gran empresa, a las transnacionales, ni siquiera nacionales, de exportación, y que andan en la búsqueda de los mercados internacionales, ¿no? Y que aquí se les trata de acomodar todo, como la reforma a la Ley Federal del Trabajo, sacrificar a los trabajadores, al mercado interno, a la micro, pequeña, mediana empresa, a condición de que la grande pueda llegar a la disputa de esos mercados internacionales en mejores condiciones de competitividad. Entonces estás matando tu mercado interno y así no vas a tener ni justicia social ni desarrollo tecnológico, y vamos a tener que estar recurriendo pues a lo que se hace ahora, ¿no? Aquí estamos nosotros de ejemplo, que somos profesionistas. Yo tengo 2 títulos y estamos, bueno, haciendo estas entrevistas que nos han tachado también de idiotas porque lo hacemos gratis, pero yo creo que también es una cuestión de izquierda cada quien poner su granito de arena, de ser solidarios. Hay una cultura de que si puedes hacerle daño al de al lado, pues se lo haces para quedarte con algo, y es una cultura generalizada. Entonces, en términos, por ejemplo, de educación aquí en la Ciudad de México, bueno, no sé, se podría, ya que los medios están por el gobierno federal, no se otorgan frecuencias, etcétera, pero tenemos ahorita la gran oportunidad del internet. No sé, el gobierno debería tener, qué sé yo, 500 canales en internet y estar transmitiendo toda clase de contenidos para despertar la conciencia social. No sé, tener pantallas gigantes por toda la ciudad y estar transmitiendo programas, a lo mejor en un principio comprar películas que pueden costar una lana, pero que eventualmente se van a desarrollar contenidos que tengan, en vez de las tonterías y la basura que se ve en la televisión, que tengan un contenido ideológico, social. ¿Qué opina de esto? No, sin duda tenemos que llegar a eso. Parte de
de la dominación económica es la, y parte muy importante y fundamental es la dominación de los medios de comunicación por los que empujan ese proyecto. Entonces, mientras tú no democratices los medios de comunicación, pues va a ser muy difícil. O sea, la carrera por la lucha económica y la justicia social está íntimamente relacionada con la carrera de la lucha ideológica, y los medios de comunicación juegan un papel fundamental en eso. Entonces, si están concentrados, igual vas a tener concentrada la riqueza y todo lo que ya comentábamos. Entonces, hay que democratizar. Tú lo sabes que el gobierno del Distrito Federal y el licenciado Marcelo Ebrard ha estado dando una lucha a fondo por el canal de televisión, pero tienes el problema otra vez del gobierno federal, de la Secretaría de Gobernación, quienes dan las concesiones, y que cuando tú vas a cualquier estado de la República te parece increíble, entonces tienen su canal de televisión estatal y el Distrito Federal no lo tiene. ¿Por qué? Bueno, pues ahí tienes razones político-ideológicas de fondo. Entonces, la parte de la comunicación, de la democratización de los medios de comunicación y de la lucha ideológica va íntimamente relacionada con la parte de la lucha económica, y si no llevamos de la mano los dos aspectos, pues es más complicado todavía avanzar. A manera que pues yo los felicito que ustedes hagan este esfuerzo, y hay que seguir adelante sin duda alguna, ¿no? Marcelo Ebrard había prometido y bueno, cacareado para asustar, yo creo, a la oligarquía, pero no lo ha cumplido, el hecho de que se iba a hacer que hubiera internet gratis en toda la ciudad. Entonces, y bueno, también ya que no tenemos nuestro canal de la ciudad, ¿por qué no generar los canales desde el gobierno, que haya presupuesto? Nosotros, por ejemplo, tenemos también la idea de un canal, pero se necesitan recursos y no recibimos ninguna respuesta en ese sentido. Sí, ya, es que es una lucha que te decía, que tiene que ver no solo con esa parte de la comunicación en sí, sino también es una lucha política. Ahora, sí se ha avanzado algo, no lo que se quisiera, pero pues ya hay algunas zonas, algunas partes con el internet, no a toda la ciudad, pues no ha sido viable, porque te digo, pues entran muchos factores que tienen que ver con la parte económica, con la parte del presupuesto, con las necesidades de la ciudad, con las crisis, por ejemplo, en el 2009-10 de la influenza, con las crisis internacionales, con la retención de los recursos federales, con el desempleo al alza, muchas cosas que luego no te permiten hacer todo lo que quisieras, ¿no? Pero eso hay que seguirlo impulsando, hay que seguir trabajando fuerte por eso, y yo de mi parte soy absolutamente convencido que hay que darle la comunicación, la verdadera comunicación a la gente, ¿no? Entonces eso es algo que no podemos dejar a un lado, y que, como tú dices, ojalá y un día podamos tener esas pantallas y esas formas de comunicación democrática donde incluso la gente, ahora que se habla mucho también de la regularización de las marchas y todo esto, que incluso la gente no tenga necesidad de ir a las calles, ¿no? Cuando tú tengas un canal de televisión abierta, o cuando tengas estos medios de comunicación más amplios, la famosa banda ancha, ¿no?, etcétera, y la gente pueda comunicarse de manera directa, pues yo creo que es una forma que va a ayudar a resolver este tipo de problemas. También a mí se me ocurre decir, tenemos en el gobierno un canal de televisión, a ver, van a hacer una manifestación porque se quejan de X cuestión, ahí está, media hora en la televisión para que te vean 9 millones de habitantes en el DF, o prefieres hacer tu marcha donde a lo mejor te van a ver 20,000, ¿no?, o 30,000, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que nos van a ayudar muchísimo. Hay que poner los medios de comunicación, la televisión, el internet al servicio de la ciudadanía, no hay duda de eso. Bueno, ahorita es el momento, es la oportunidad, porque esto se va, también la oligarquía tal vez tome después, más adelante, estos medios como ha tomado todo. Entonces, este es el momento de internet. Y también, por ejemplo, en eso de las marchas, pues sí hay el hecho de que haya una cantidad de personas en el Zócalo, por decir algo, pues tiene una influencia, yo creo que más grande de lo que sería estar en comunicación por línea, ¿no? Pues
Mira, no lo sé, claro que cualquiera, yo soy partidario de la libertad de expresión en todos los ámbitos, pero sí también debemos de ser cuidadosos en el sentido de que tu libertad de expresión no llegue a coartar la libertad de expresión de terceros, ¿no? Sin embargo, nunca seré partidario de decir de que por esa razón pues tú utilices los medios que utiliza el gobierno federal, que son la violencia, la represión. No, hay que ofrecer alternativas. O sea, en este caso concreto, por señalar un ejemplo, pero sí hay muchos de los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿no? Es un problema del gobierno federal, y ahora el gobierno federal se la pasa exigiendo al jefe de gobierno, al licenciado Marcelo Ebrard, que desaloje el Zócalo. Pues sí, manda a los policías y los granaderos y desaloja el Zócalo. Entonces no estás atendiendo las causas del problema, pero no solo eso, no le estarías dando una alternativa a la gente. ¿Qué vas a provocar? Pues violencia provoca violencia, no tiene vuelta de hoja. Entonces lo que tienes que hacer, hay esto, bueno, si el asunto depende de mí, un convencimiento, los medios de comunicación, es que el problema, por eso se necesita eso que vemos ahora, y dañas a terceros, porque los medios de comunicación no están al servicio de las causas de la gente. Entonces, si tú pones, yo me imagino, porque yo vengo de la lucha social, de la lucha sindical, ese es mi origen. Ahí hemos estado siempre, hemos recorrido todas las calles de la ciudad y de muchos otros lados, y yo te aseguro, así auténticamente, que si me vuelvo a esos momentos y me dijeras a mí, te doy media hora de televisión como dirigente o quieres hacer tu marcha, no, dame la media hora, sin duda, porque me voy a dirigir a todos los ciudadanos de la capital y de otros lados, ¿no? Entonces, esa es la clave. O sea, ir a atender las causas de estos problemas, pero en el otro sentido, dar la voz a través de la democratización de los medios de comunicación a la mayoría de la gente, a los dirigentes, a las organizaciones, a todos los que hacen marchas porque no tienen esa voz, ¿no? Ya nos vamos muy rápido, una más, sobre esto de la energía, ¿por qué no en la Ciudad de México, que es un gobierno de izquierda, se tienen ya hay celdas solares que producen electricidad y que podrían inclusive los usuarios regresar la electricidad a la línea y venderla, obtener un ingreso si tienen excedentes? Habría que hacerlo, sin duda, ¿no? O sea, yo de eso no tengo la menor duda. Lo que pasa es que insisto, los presupuestos, ese es un programa costoso, o sea, interesante pero muy costoso, más que interesante, necesario, yo así lo veo, no hay vuelta de hoja, hay que caminar por ahí. Generar electricidad, bueno, tiene sus reglas, pero más que eso es cómo tú lo vas a hacer realidad como gobierno. Entonces, yo creo que sí se debe de hacer, y la cuestión legal, pues hay que trabajarla, hay que modificarla. Cuando tú haces cosas nuevas, con todas cosas diferentes, normalmente la normatividad o las leyes que regulan, pues tienen que ser cambiadas, no te podrías mover en el mismo ámbito, ¿no? Eso yo creo que no sería de ninguna manera el problema. El asunto es que sí tienes que proyectarlo, programarlo, presupuestarlo, porque no es cualquier cosa, ¿no? Pero yo espero que los gobiernos de izquierda, después de estos 14 años o 15 que vamos a cumplir el año entrante, ya pasemos, como decía en mi charla, a ir construyendo el segundo piso, y estas cosas que tú señalas, junto con la economía, los medios de comunicación, este tipo yo diría de empresas paraestatales, a lo mejor, o no sé bajo qué figura se tendrían que ir creando para que fuera el propio Estado el que fuera produciendo la energía de la ciudad. Yo creo que se puede hacer y hay que hacerlo. Hay un presupuesto para las unidades habitacionales y se podrían tener calentadores, recolección de agua, huertos, etcétera. Sí, pues es algo que está por desarrollarse también. O sea, hay muchos pendientes, te decía todavía, ¿no? Entonces hay que ir pensando en todas estas cosas y desarrollar todos esos proyectos, sin duda. ¿Qué opina de la reaparición de Cuauhtémoc Cárdenas en la escena política? Me da gusto. El ingeniero Cárdenas es una gente que tiene mucha historia,
mucha tradición, desde aquellos tiempos de la fundación del PRD ha hecho aportes importantes, y yo creo que es bueno que políticos de esa talla y de ese nivel pues se metan en la discusión política actual. El ingeniero tiene muchas cosas que aportar, yo no tengo la menor duda, y además pues tenemos que ver estas cosas con amplitud. Yo estoy convencido que pues si no todos, casi todos vemos bien, ¿no?, que el ingeniero Cuauhtémoc diga presente en estos momentos para participar en términos políticos, al nivel que él considere eso. Yo ya no lo sé ni me meto en eso, pero a mí me parece que es alguien que tiene mucho que aportar. No divide, no le resta, ya sea a Andrés Manuel o a Marcelo, ¿qué efecto tendrá en la izquierda? No, yo no lo veo así. Finalmente se tiene que llegar a un acuerdo. Yo tengo la fortuna de conocer de cerca, ¿no?, de haber platicado y trabajado, ¿no?, con ellos. Te decía cuál es mi opinión del ingeniero. Con Andrés Manuel y Marcelo he estado muy cerca también en todos los sentidos, políticos, institucionales. He trabajado con ellos todos estos años, del 2000 a la fecha, y confío en su madurez política, confío en que ellos ponen por delante el proyecto, y confío en que las cosas, en su momento, falta un ratito, no mucho, unos cuantos meses, pero en su momento van a sacar por delante el proyecto de país, a sacar por delante la defensa del proyecto democrático, progresista, y eso junto con su madurez política y su visión de Estado que tienen los tres, van a resolver el problema sin duda. Tenemos que ir con un solo candidato, no hay vuelta de hoja de eso. Y también en el otro sentido te lo digo, y a ellos mismos, ¿no? Si ellos no resuelven ese problema y vamos con 2 o con 3 candidatos de la izquierda en el 2012, ellos sobre sus hombros tendrán que cargar la responsabilidad histórica de hacer fracasar el proyecto de la izquierda electoral en este país. Pero yo confío en que no va a ser así, que vamos a ir con uno. Muchas gracias, pues se nos quedan algunas cosas, pero tiene prisa, y muchas gracias por la entrevista, señor secretario. No, al contrario, muchas gracias a ti y saludos a todos.